Hola a todos, bienvenidos a este punto de encuentro creado por la Fundación ALPE para abordar temas desde el punto de vista psicológico que nos ayuden a trabajar y a relacionarnos con nuestros hijos y sobre todo a tener seguridad en las decisiones que tomamos con ellos. Hoy vamos a intentar desmenuzar cómo se consigue formar el autoconcepto y cómo obtenemos una buena autoestima. Os recuerdo que contamos con un chat donde me podéis hacer preguntas o comentarios sobre lo que estemos abordando y en todo caso vuestra participación guiará el marco teórico que yo os voy a exponer. Por lo tanto, os animo a que lo utilicéis. Todas las personas buscamos estar diferenciadas con respecto al resto de las personas, pero siempre partiendo de unos mínimos de igualdad, de sentirnos identificados con el grupo, compartir características comunes. Cuando somos diferentes sin quererlo, y esto es el caso de las personas que tienen alguna displasia ósea o la acondroplasia, tenemos que aceptar nuestra singularidad, pero sin ningún perjuicio, por supuesto, y consiguiendo que la sociedad nos normalice nuestra diferencia sin tener ningún prejuicio hacia nosotros. En todo caso, saber quién soy me da grados de libertad y me permite también dirigir mi vida. En el proceso de reconocer cómo se forma el autoconcepto, soy consciente que si yo os pregunto a vosotros sobre el autoconcepto, hace un mes estuvimos abordando el tema de la maternidad y la paternidad y de forma transversal un poco tocamos este término y vimos cómo es algo nuclear en la persona, el reconocer, saber cómo soy, ayuda en la configuración mía de la personalidad. Y también, sabiendo mis características, puedo potenciar lo positivo, inhibir lo negativo, con lo cual me permite mantener viva la motivación para conseguir las cosas porque puedo ser contingente, mi acción puede ser contingente con los resultados. El tener un buen autoconcepto va a ser una salvaguarda en la salud mental, porque si yo sé lo que puedo conseguir con mi conducta, no se va a generar una ansiedad desproporcionada ni una tristeza desproporcionada por no conseguir los objetivos que tenga. Digamos que me evita ser vulnerable ante una patología mental. Así pues, entendernos a nosotros mismos es importante porque nos permite regular la conducta. ¿Y cómo surge el autoconcepto? Va a ser desde esas primeras interacciones que tenemos con nuestras figuras de apego y en la medida en la que ampliamos nuestro entorno social de nuestros amigos, nuestros profesores, que van a ser en los primeros años de vida, hasta los 9 años aproximadamente, fundamentales en la devolución, en la información que nos den sobre nosotros mismos. A partir de la idea que yo tengo de mí misma, voy a generar una serie de actitudes y voy a favorecer unas percepciones en los otros. Vimos también cómo este autoconcepto está configurado por percepciones, una autopercepción, digamos que es un componente cognitivo, es lo que yo pienso sobre mí misma, y la autoestima, que se refiere más al afecto, a la emoción que me genero a mí misma reconociéndome como soy. La persona se evalúa a partir de los 12 años, tiene capacidad de evaluarse a sí misma. Vamos a utilizar a Carmen Alonso como conejillo de Indias, ya le he pedido permiso. Para los que no la conozcáis, es una pedagoga que ha estado trabajando muchos años en el ámbito de la educación. Cuando tuvo su primer y único hijo, tuvo grandes dificultades en tener una buena asistencia sanitaria, una cobertura educativa, cobertura incluso psicológica, porque no había profesionales que supieran de esta singularidad. Con lo cual, ella se armó de valor, creó una fundación, la Fundación ALPE, para ayudar
a cualquier persona que pasase por este proceso de indefensión como había pasado ella. Bueno, los que la conozcáis podréis reconocer conmigo, y ella también lo reconoce, que es una persona alegre, sociable, le gustan las relaciones sociales, es luchadora, ella se identifica como cabezota. Muchas veces las dimensiones que configuran mi autoconcepto pueden tener un lado positivo o negativo, porque el concepto de cabezota es tanto si es bueno como malo mi objetivo, yo me empeño en conseguirlo. Está claro que para crear la fundación y ayudar a todas las personas que os acercáis a ella, el que sea cabezota es bueno porque consigue obtener resultados. En todo caso, es luchadora. Es tendente al sobrepeso. Este es un rasgo más bien físico. Lo que hemos visto hasta ahora son rasgos psicológicos. El ser tendente al sobrepeso pues no es positivo, pero si yo sé qué me pasa, puedo hacer cosas para evitarlo. Soy progresista, es una persona que camina 3 pasos por delante de nosotros, y visceral, con ese componente también positivo y negativo. Visceral, que le rompen las entrañas cuando ve una injusticia y salta rápidamente en la defensa de la víctima. Lo que pasa es que la visceralidad, en algunos momentos donde tienes que conseguir la empatía de tu interlocutor, a veces le corta la capacidad de hacerse entender, pero esto ya lo sabe ella y por supuesto que lo modula. Bueno, vamos a pensar en nuestros hijos, pensando primero en nuestro propio concepto de quién soy yo. Probablemente todos vosotros, al reflexionar quién soy, tengáis una idea como unitaria, que siempre habéis sido igual, no notáis que cambiáis con la edad, sentís, exceptuando en momentos vitales que os hacen un clic en la vida y efectivamente hay notas que haces un cambio importante, pero el concepto es muy homogéneo desde la percepción que de niña tenía de mí misma. Pero desde el estudio de la psicología sobre todo evolutiva, de Piaget, vemos cómo los niños van percibiéndose en función de la capacidad que van teniendo cognitivamente. Y así Piaget establece una serie de estadios que son determinantes a la hora de poder saber reconocer cómo mi hijo está desarrollando su propio autoconcepto. El primer estadio será hasta los 2 años. El bebé, cuando nace, no tiene la capacidad de pensar como tenemos nosotros, porque no es capaz de abstraer una realidad externa dentro de su mente. Lo único que hace es moverse mediante movimientos reflejos los primeros meses, la succión, el llanto cuando le duele la tripa, la prensión manual, y mediante los movimientos que va a hacer inicialmente de forma azarosa, va repitiendo y reconociendo que tiene capacidad para acceder a determinadas sensaciones y experimentar con su entorno. El bebé de 0 a 2 años e inclusive hasta la adolescencia tardía es egoísta, en este caso para subsistir, porque si no reclama la proximidad de su figura de apego, la persona que le da la protección, el alimento, el confort, el bebé moriría. Hasta los 2 años es el único mamífero que no es capaz de sobrevivir por sí mismo hasta los 2 años. O sea que el que sea egoísta es un rasgo positivo. Y en esta edad hasta los 2 años, va desarrollando la sensación de que lo bueno es lo que a él le gusta. Como os decía, es vital en esta época establecer el apego, ese contacto de aproximación emocional y físico con la persona que le da el confort. Y aquí me gustaría haceros ver la importancia que tiene el contacto visual con mi hijo. Cuando yo le miro a los ojos mientras le estoy dando de comer, cuando yo le acaricio la cara y él me mira a los ojos, estoy estableciendo el apego. Tiene una potencia muy importante la conducta de mirar a los ojos a mi hijo. Como os decía, partimos de movimientos azarosos, porque son movimientos reflejos sin voluntariedad, pero a partir de los 8 meses mi hijo ya va a tener
una conducta intencionada, tanto en los movimientos como en reclamar la atención. Busca, y es importante que le permitamos un entorno de exploración saludable, porque inicialmente donde tiene mayor percepciones en la boca y se llevará las cosas a la boca y se lo tenemos que permitir, tiene que haber una higiene normal en el entorno del niño y será aproximadamente hacia el año y medio cuando mi hijo va a conseguir tener representaciones mentales de las cosas que hay en el exterior, porque para mi hijo, con 2 años o hasta los 2 años, hasta que no elaboro estas representaciones mentales, existe solamente lo que estoy viendo o sintiendo. Si yo dejo de ver a mi madre ha desaparecido. Es decir, que hay una situación de sufrimiento y de malestar cuando no tengo el confort de mi figura de apego. Pero eso no significa que los padres tengan que estar permanentemente con el hijo, porque las rutinas es lo que le va a dar la seguridad de las cosas que van a ir sucediéndose y que finalmente, al final de cada día, mis padres, en caso de que trabajen, van a estar conmigo. Sabéis que para esta charla os he pedido fotografías y también Cristina de la Fundación me ha mandado fotografías. Esta es una fotografía muy bonita. Sofía es un bebé que necesita comer, dormir, necesita tener un entorno estimulante, pero sobre todo el cariño de sus figuras de apego. Conchín le permite a Sofía, a su hija, arraigarse a la vida con esa sensación de seguridad que le transmite y le va a permitir que ella vaya descubriendo por sí misma esas características distintivas que tiene. Es importante saber que si mamá y papá tienen una buena autoestima, para Sofía le va a resultar más fácil conseguirla. Alejandra está aquí con su madre y siente, porque es característico en esta edad, que mi madre es la prolongación de mí misma. No entiendo mi ser sin la prolongación de mi madre. A partir de los 18 meses, que es cuando tiene esa capacidad de abstraer la realidad en su interior, de pensar, de tener estructuras mentales, va a darse cuenta con miedo que su madre es un ser independiente. Por eso, a los 2 años aproximadamente, se suelen despertar los niños por las noches con llantos repentinos, intensos, que los especialistas llamamos terrores nocturnos. No están relacionados con ninguna pesadilla real, sino con emociones de inseguridad, como por ejemplo la percepción de que mi madre no es una prolongación de mí misma. Pero esto no es negativa, es sencillamente que se está haciendo mayor. Por eso siempre os animo a que tengáis un amortiguador ante el sufrimiento de un hijo, porque no le debemos evitar muchas veces el sufrimiento para que puedan subir un escalón para ir creciendo en las distintas etapas de la vida. Ahora tenemos aquí a Pablo, que como veis está aprendiendo a conocerse, experimenta con su cuerpo, se toca sus pies. Es muy importante que un niño tenga flexibilidad en la ropa que tiene para poder reconocer que tiene pies, que tiene piernas, que si impulsa sus pies se desplaza el cuerpo. Sus acciones motoras son lo que le va a permitir identificar las cosas. Yo al tocar los pies noto que tengo pies y voy identificando los pies. Cuando toco la colcha noto la temperatura, noto el tacto y voy identificando a ese objeto. En esta edad las personas también son objetos. Es una edad en la que me tienen que ayudar y favorecer el adquirir determinadas posturas, como el estar sentado. Sabéis que los niños con acondroplasia necesitan tonificar el cuello porque la cabeza les pesa mucho y es importante el que puedan adquirir una postura erguida. Hay que enseñarles también a reptar. En fin, son técnicas que desde la estimulación temprana les van a ayudar para ir adquiriendo cada vez más a cuotas de mayor control motor. Y su pensamiento depende de su capacidad motora. Aquí vemos a Alejandra,
que está sonriente, por supuesto, imagino que la fotografía la está haciendo su madre o su padre, por eso sonríe, porque lo que no puede ver no existe. Y como os decía antes, las rutinas le dan seguridad. Ahora tenemos a Pedro, está también explorando el entorno porque empieza a diferenciarse él de los objetos que toca. Como os digo, su madre o su figura de apego será la última en separar en esa diferenciación de objetos. A partir del año y medio, Pedro, como cualquier niño, bueno, os diré que las fechas son fechas aproximadas. Los que trabajéis con niños en educación sabéis que hay un baremo, una horquilla importante para discriminar estos puntos de corte que de forma teórica Piaget y otros autores han ido definiendo. ¿De acuerdo? Pero vamos, a partir del año y medio empiezan a reconocerse en el espejo y la verdad es que es muy divertido ver la cara de alegría que les produce reconocerse. Entonces es bueno que le favorezcamos, hombre, no que les pongamos un espejo especialmente para ellos, no es necesario, pero cuando vayamos al cuarto de baño en brazos, nos miramos, le damos un beso. Cuando le damos un beso, él nota el beso y se ve junto a su madre en el espejo o su padre. Alrededor de los 18 meses, el niño, si tiene adquirida el lenguaje, aunque sea con 2 palabras, ya empieza a referirse a sí mismo e incluso sin lenguaje verbal, sino con lenguaje expresivo. Cuando están pidiendo las cosas para ellos, ya están reconociendo una necesidad y utilizando a la persona para que le produzca la satisfacción de conseguir lo que quieren. La siguiente etapa que diferenciamos es 3-6 años. Esta es una etapa en la que no nos podemos confundir, porque el niño empieza a tener autonomía, es bueno que tenga autonomía, pero siempre os digo que es la etapa donde hay mayor incidencias de accidentes domésticos con los niños, porque les vemos autónomos y les dejamos una libertad que si no tomamos la precaución de evitar los riesgos que puedan haber, se pueden ocasionar situaciones de peligro. El niño ya, como os he dicho, elabora determinados pensamientos, pero pensamientos de cosas reales que son observables y ya inclusive puede adelantar y solucionar determinados problemas. En esta etapa decimos que es un ser egoísta instrumental. Antes era egoísta para la supervivencia, ahora es instrumental porque quiere conseguir placer y utiliza a las personas y las cosas para propia satisfacción. En esta etapa es muy importante reconocer el valor del lenguaje, tanto si es un lenguaje verbalizado como un lenguaje corporal. Y también tenemos que ser conscientes que los niños con acondroplasia van a llevar un retraso en la adquisición del lenguaje, como os decía antes, en la adquisición del control de la tonicidad y control motor. Pero lo importante es que el niño vaya evolucionando sin una exigencia, ¿de acuerdo? Entonces, en esta capacidad de hacerse entender, pues imaginaros mi hijo que ve que otros niños pueden hablar y pedir las cosas y hacerse entender y yo no puedo, eso sí que me puede favorecer la tensión. Entonces tengo que transmitirle tranquilidad e intentar hacerle entender y hacerme yo entender en esta comunicación que es verbal mía y corporal suya. En esta etapa, para los padres es maravilloso porque vuestro hijo os considera los reyes del universo, es decir, los padres son los que siempre llevan la razón, saben las cosas que están bien y sois el punto de referencia inequívoco. Aunque no vean las cosas, como os decía, tienen su pensamiento y son capaces de crearlas. Y nos puede dar la sensación de que tienen una lógica como nosotros, pero no, están muy limitados por ese egocentrismo todavía que tienen, por necesitar el afecto y el refuerzo.
se basan en la emoción. Si están contentos, todo es estupendo. Si están enfadados, rechazan todo. En esta etapa la fantasía se confunde con la realidad y entonces por eso ha habido situaciones en las que algún niño se disfraza de Superman y se tira por la ventana porque con la capa de Superman puedo volar, porque no son capaces de identificar la realidad plena, confunden la ficción y tenemos que ser conscientes. Y luego mentalmente son muy rígidos. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Ahí, como sabéis, todos los cuentos favorecen esta postura, porque es verdad que un primer paso es identificar los polos, pero conforme el niño va madurando, es bueno hacerle ver la reversibilidad de las cosas. Alguien que es malo ha podido ser de forma momentánea y luego puede ser bueno, o alguien que es bueno ha podido sufrir un trance que le haga tener conductas negativas. Aquí vemos a Aimar, que tiene 4 años, y cómo tiene cara de querer la pelota. Esto es característico en esta etapa. Tienen necesidad, un afán de posesión y de dominar tanto a las personas como a las cosas. A veces se comportan como tiranos y yo siempre os digo a los padres que inicialmente y sobre todo en el entorno estrictamente de su refugio, que es su casa, no os importe si se comporta como tiranos, porque cuando vayan a casa de otros niños será el otro niño el que se comporte como tirano y solamente mediante esa experimentación dejará de comportarse así. Pero ese instinto de posesión es bueno porque además es una base del ser humano luego posterior, del adulto posterior. Aimar, como todos los niños de su edad, tiende a generalizar y entonces si no me dejan la pelota es que no quieren ser mis amigos. Su retraso en el lenguaje, favorecido por la condroplasia, en la coordinación y también en el sistema auditivo, no es parejo a la cognición. Por lo tanto, siempre tenemos que reclamar el que se le trate como a un niño de su edad y que él también tenga capacidad de buscar esa relación de igual a igual. Vemos el amigo que hay detrás, le veis que tiene un chichón. Esto en esta edad es muy frecuente que se caigan mucho y que tengan pequeños traumas. Yo os aconsejo el que les pongáis frío cuando les pasa y si estáis fuera de casa y no tenéis nada, con alguna moneda presionéis cuando se han caído para evitar que les salga ese chichón tan grande. Bueno, aquí tenemos a Ilham. Él tiene 5 años, como todos los niños de su edad, están desarrollando la empatía, la capacidad de reconocer las emociones de la otra persona, los intereses de la otra persona y también el autocontrol. Esto es muy importante porque el autocontrol va a ser una base fundamental de mi autoconcepto. Si yo sé controlarme, tendré un buen concepto de mí mismo y esto se inicia con esta edad. Busca, como todos los niños de su edad, tener autonomía, a pesar de que no tiene las mismas características físicas que los otros niños, pues porque le pesa más la cabeza, porque se mueve peor, pero lo importante es animarle a que busque su autonomía. Con su conducta quiere mostrar que tiene poder y dominio sobre las cosas y que vale para hacer las cosas, lo que puede y lo que quiere hacer, y es bueno alentarle. Ahora, también tendrá que tener límites, o sea que no sufráis cuando le ponéis límites y se enfada, porque es lo natural y lo normal. Pero un adolescente que no ha tenido límites cuando es niño va a ser un adolescente que rompa con todos los esquemas, porque lo característico del adolescente es romper los límites. En esta edad, de 3 a 6 años, las razones para ser bueno es evitar el castigo, porque es egoísta, pero sobre todo agradar a los adultos de referencia. Por eso es una etapa ideal para vosotros, para los padres. África tiene 6 años. Ella habla abiertamente de cómo es ella, de sus rasgos físicos, porque hasta los 9 años normalmente el niño no va a ser capaz de reconocer cuáles son sus rasgos psicológicos. Desde los 3-4 años los niños se dan cuenta que no son iguales a los demás
y en qué cosas se parecen y en cosas son distintas. Por eso a esta edad es cuando reconocen que la diferencia de talla es muy acusada. Como tienen rigidez en el criterio, lo bueno siempre es bueno y lo malo siempre es malo, malísimo. Entonces, es importante que le hagamos ver las cosas positivas, inclusive de ser más bajito de lo normal. Pues que le dejarán primero pasar en la fila, que le pondrán en la fotografía delante y siempre se la verá mejor. Le tenéis que decir las cosas reales que supone algún beneficio frente a los otros niños. En esta etapa, los niños comienzan también a evaluarse en sentido positivo y negativo de sus rasgos. Soy muy baja, lo pueden identificar como un rasgo negativo. Tengo unos ojos grandes como positivo, mi mano es pequeña como negativo o positivo, porque si es pequeña a veces puedo coger cositas que otros niños no pueden coger porque no les entra en la mano. Vamos a la etapa de los 7-12 años. Esta es una etapa donde la lógica del niño puede ser muy similar conceptualmente al adulto, exceptuando que le va a faltar la capacidad de elaborar conceptos mentalmente. Va en base a cosas objetivables, elabora y soluciona problemas. Genera y desarrolla su propio individualismo, como os decía, lo típico y los característicos a los 9 años, con intereses diferenciados respecto a los otros compañeros. Vamos, en el autoconcepto vemos cómo se instaura un conocimiento marcado por la información que me viene del exterior, que viene arrastrando de las etapas anteriores, pero que en esta etapa también tiene mucha influencia lo que me dicen los amigos, mis profesores, pero no tiene autocrítica, no es capaz de hacerse una autocrítica para modificar o mejorar. Para los niños de esta edad, las normas son buenas si me benefician a mí, claro. Como os decía, utilizan la lógica para resolver problemas y adquieren conceptos muy sofisticados, con lo cual ya es una edad en la que le podemos empezar a dejar, a partir de los 7 años, les podemos empezar a dejar a que vayan a comprar el pan. Claro está, no en una gran ciudad como Madrid, donde sales a la calle y no te conoce nadie, pero en poblaciones pequeñas, donde los vecinos me conocen, donde la carretera que haya que cruzar hay un semáforo y no pasa mucha gente. Yo, previamente, habiéndole enseñado a mi hijo, puedo ya dejarle ir solo a hacerlo. Es decir, vamos a dejarle practicar su propia autonomía. Bueno, entre los 8 y los 9 años empiezan, como os decía antes, a definirse por rasgos psicológicos. Pues soy simpático, soy un poco llorica. En esta edad, sobre todo en los niños con acondroplasia, aparecen problemas académicos, porque es un momento, en cuarto aproximadamente, es un momento en el que les exigen más para tener más competencia, pensando en los 12 años cuando vayan a empezar la ESO. En estos momentos aparecen sentimientos de vergüenza cuando no cumplo con las expectativas o de orgullo cuando consigo las cosas que esperan de mí. Entonces, es muy importante acompañar este desfase académico que el niño está teniendo, pero no desde la condescendencia, sino desde el ánimo para favorecer en él un esfuerzo continuado. El autoconcepto se consolida, sobre todo en esta etapa, y resulta muy difícil modificarla posteriormente. Por eso, como os decía antes, cuando vosotros pensáis sobre vosotros mismos, no veis un punto de corte, sino algo continuado. Esta fotografía nos la ha mandado la madre de Daniel y dice: me encanta su sonrisa. El que sea alegre es una característica muy buena. Él, Daniel, podrá identificar a partir de los 9 años este rasgo de alegría y de sociabilidad. Y es muy positivo favorecérselo.
Ángel nos dice que él es muy flexible, lo reconoce él mismo. Dice que se puede chupar el codo, que puede abrirse de piernas, cosas que otros compañeros no hacen. Y está muy bien reconocer esas cualidades, aunque sean anecdóticas, porque le va a servir en la interacción con los otros para decir, que tú no puedes. En este caso, Ainhoa no nos han mandado rasgos que o su entorno familiar ven de ella o que ella misma dice, pero tiene una carilla de chula tremenda, con lo cual imagino que será también una niña sociable y que disfruta con el contacto. En función de la edad que tenga, podrá decir, a mí me gustan los labios que tengo, me gusta mi pelo, el color de mi pelo. Y conforme vaya teniendo más edad, ya buscará esos rasgos psicológicos de me gusta que soy sociable y que quieren ser, y que en clase mis compañeras quieren ser mis amigas. En fin, es bueno que acompañemos ese proceso de búsqueda de cuáles son mis características. Jesús dice que le gusta ser campeón de básquet y le gusta ser un buen pescador. Y es estupendo. Aquí lo importante es disfrutar con mi hijo cuando ha conseguido una medalla de básquet o ha conseguido pescar un pez, pero tenemos siempre que acompañar en el proceso del autoconcepto para que sea realista, porque mi hijo, que ha sido campeón de básquet, no le puedo dejar creer que él puede llegar a jugar en la NBA. Entonces, tendré que contextualizar el ser campeón de básquet siendo parte de un equipo donde se le ha permitido ocupar un puesto determinado. Y ser buen pescador pues va a depender de las habilidades que tenga y el tiempo que invierta en conocer cómo se puede pescar, en qué sitios, etcétera. Es decir, que el autoconcepto va a estar también moldeado por el conocimiento y la voluntad del propio niño. Aquí tenemos a Lorena, que quiere que los amigos le traten de igual a igual. No quiere que solamente le quieran mucho. Esto nos lo dice muchas veces Carmen, que cuando una profesora dice a tu hijo le quieren mucho en clase, a ella no le gusta porque un niño va al colegio para hacer amigos, para aprender, para conocer, pero esa connotación le quieren mucho genérico es como si no estuviera tratado de igual a igual. Las experiencias de éxito y de fracaso en las interacciones con adultos son decisivas. Por eso, el tener contacto con los profesores de mis hijos es importante para ver qué actitud y qué conocimiento tienen en el tratamiento del desarrollo curricular de mi hijo. Lola, como todos los niños de su edad, sabe que puede hacer lo mismo que sus amigos, aunque algunas veces y algunas cosas de forma distinta. Aquí la vemos cómo disfruta con su perrillo, tiene interés por conocer cosas nuevas, como todos los niños, y hay que favorecérselo. Al final de esta etapa hay un aumento de la autoconciencia, es decir, un mayor reconocimiento de cómo soy y una mayor conciencia de cómo soy percibida por los otros. Y esto es importante porque ya no es solamente la percepción que tengo de mí mismo, sino que ya me intereso por ver cómo me identifican los otros. Como os decía antes, los educadores deben ser positivos para dar a los niños una información, una retroalimentación acerca de sí mismos. Tienen que evitar decirle eres un zángano, no sigues el ritmo de los compañeros, porque sabéis que estos niños tienen problemas en el descanso y para conseguir las cosas siempre tienen que hacer mucho más esfuerzo que el resto de los compañeros, porque en su motricidad gruesa y en su motricidad fina les cuesta mucho más. Reconocer que tienen a nuestros hijos, reconocer que tienen una conducta negativa les va a ayudar a cambiar y saber lo que se espera de ellos. Es decir, que no debemos evitar hacer reconocer a mi hijo cuando tiene una conducta negativa. Vamos a ver la siguiente etapa,
que la pongo ya como última etapa de finalización de la madurez. Los 13 años sabéis que es la preadolescencia, a los 15 años sería la adolescencia y a los 17 años aproximadamente sería el inicio de la juventud camino a la adultez. En esta etapa ya sí que mi lógica y mi pensamiento tiene la capacidad de hacer un razonamiento sin contar con datos objetivables. Puedo hacer un razonamiento hipotético deductivo. En este caso, el yo se identifica con las normas sociales y es importante reconocer cuáles son las normas de mi entorno. Aquí ya mi autoconcepto es interior, es lo que yo pienso de mí mismo sin esa influencia tan directa de las cosas que me dicen del exterior. Y lógicamente en esta edad, donde ya he identificado los rasgos de igualdad, busco diferenciarme de mis congéneres. Bueno, en la capacidad que tengo de razonar me va a permitir tener mayores recursos para abordar mi singularidad frente al resto de mis iguales. Aquí tenemos a David y a Cristian, son unos gemelos o mellizos de 13 años, que me gusta mucho la fotografía, primero porque son muy expresivos y luego porque si ya es difícil buscar mi propia identidad separándome del grupo, separándome primero de mi madre, luego de mis iguales. Imaginaros para dos hermanos que son exactamente iguales, que viven todas las experiencias al unísono, la dificultad de buscar mi identidad separada de mi hermano gemelo. Aquí es importante que el adulto favorezca el diferenciarles, pues diferenciarles con un corte de pelo distinto. Aquí es evidente que uno es del Real Madrid y el otro del Barça, en fin, y esa es la actitud que hay que favorecer. Aquí tenemos a Pablo. Como cualquier adolescente, se tiene que conocer a sí mismo, aceptando sus cualidades y sus defectos. Y como os decía antes, el autocontrol emocional es la piedra fundamental para poder estar yo conmigo mismo bien y con mi resto de iguales. Quiero haceros ver cómo rasgos de personalidad como la timidez, rasgos que aparentemente pueden resultar negativas en el autoconcepto, no es negativo y no es falta de autoestima. La timidez solamente es que yo necesito y me muevo mejor en espacios tranquilos y disfruto más con elaborando conceptos que a mí me interesen más que interaccionando con personas. Y como os digo, es un rasgo. La educación me enseña a saber relacionarme, pero en mis momentos de ocio busco espacios de apaciguamiento. En esta etapa adolescente, los amigos influyen mucho en fijar roles. Como sabéis, en los 4 años aproximadamente, el niño ya identifica cuál es su sexo genital y empieza a tener interés por el rol de la figura de apego que considera y a la que quiere parecerse. Entonces, este rol va a continuar hasta la adolescencia porque las relaciones entre los adolescentes y sobre todo las relaciones amorosas de los primeros enamoramientos son las que van a determinar el rol tanto social como sexual que van a tener. La forma de comunicarse en la adolescencia es importante porque va a favorecer las relaciones de amistad y también va a conseguir obtener la confianza en sí mismo para conseguir las metas. Natalia es una joven de 18 años que ya tiene la capacidad de independizarse psicológicamente de sus padres y también económicamente, aunque económicamente es algo que nuestra sociedad realmente es muy cruel y no se los permite a nuestros jóvenes con facilidad. Pero a los 18 años, a partir de los 18 años, el momento en el que el joven pueda ser
económicamente conseguir vivir por sí mismo, que no sería a los 18 años, sino cuando consiguiera su primer trabajo, es bueno y necesario que se pueda independizar. El autoconcepto me describe y también me evalúa porque ya tengo sentimiento crítico hacia mí para poder mejorar. Mi facilidad de palabra me permite atraer el interés de la gente. Mi baja estatura, por ejemplo, para Natalia, que es una joven que se nota que tiene mucha estética, que disfruta combinando las cosas, pues su baja estatura no le va a permitir ser modelo de alta pasarela. Pero eso no significa que no se la pueda reconocer y que tenga un buen posicionamiento porque estéticamente sea una persona que pueda estar en el mundo del diseño, en todo caso, si le gustase. Hay factores que determinan la etapa de la adolescencia. La conducta de Javier y de Carolina va a identificar, va a reflejar qué percepción tienen de ellos mismos. De la misma forma, su capacidad cognitiva y su capacidad académica va a determinar también qué percepción tienen ellos de la capacidad para poder acceder a cuotas mayores de desarrollo. Su apariencia física y sus atributos personales van a dar también información de cómo se consideran a sí mismos. También la ansiedad que generen ante determinadas situaciones frente a la felicidad y la satisfacción. Aquí deciros que cuando yo pregunto a los padres qué te gustaría y qué quieres para tus hijos el día de mañana, el 99% de los padres me dicen que sean felices y yo siempre les alerto de que es una expresión que no nos dice gran cosa. Pero en este caso la felicidad es sentirme a gusto con los logros que voy consiguiendo, que en todo caso es lo que consiste la felicidad a lo largo del desarrollo. Es decir, que no es un estado continuado de bienestar, sino es ir logrando las cosas que quiero conseguir. La búsqueda de identidad, desgraciadamente, puede derivar en algunos casos a una identidad negativa, porque esa necesidad de tener mi propia identidad y de estar identificado en un grupo de iguales puede favorecer que yo prefiera ser malo, pero ser alguien antes de estar despreciado. Por eso hay que tener cuidado en saber enseñar a nuestros hijos a que digan que no a determinados entornos donde sean pandillas delictivas o le ofrezcan, por ejemplo, las drogas. Bueno, resumiendo, vamos a ver que lo que hasta los 9 años mi hijo va a definir sus rasgos físicos en el autoconcepto. A partir de entonces lo definirán sus rasgos psicológicos también y a partir de los 4 años él ya sabe que no es igual al resto de los compañeros. A los 6 años aproximadamente mi sí mismo es exterior frente a los 12 años que mi autoconcepto es interior. Los padres inicialmente somos el modelo y en la adolescencia van a ser los amigos el modelo de nuestros hijos. Ya, por lo tanto, podemos contestar a Mafalda a esta pregunta tan impertinente. Bueno, significado de normalidad. Aquí solamente rápidamente haceros un recuerdo, o sea, recordaros que la palabra normal es un concepto paramétrico donde si reflejo en estos puntos azules toda la población, el 100% de la población, en base a la estatura, veremos que la distribución responde a una curva específica que marca en los extremos la gente que es o muy baja o muy alta, siendo el centro la altura normal. Entre el hombre y la mujer la media sería unos 1,77. Digamos que a la izquierda tendríamos el enanismo y a la derecha tendríamos el gigantismo, siendo algo que sale de la altura media de las personas. Por eso a veces cuando se dice una persona normal se tiende a identificar este concepto de normalidad. Lo que pasa es que sin querer podemos caer en el dolor de pensar que anormal frente a esa palabra de anormal como desprecio.
Bueno, aquí os traigo esta pequeña viñeta de Manolito, donde se queja de que no hay dos personas iguales, pero luego todos los padres son iguales. Bueno, tenemos primero que aceptar que soy diferente. La aceptación de mi estatura como una estatura menor a la normal, o de mis rasgos físicos como característicos de la condroplasia, anula la ansiedad y la tristeza porque ya lo tengo aceptado. Eso me hace no evitar situaciones. No me va a importar llamar la atención porque si yo sé que mis rasgos salen de lo que la gente está habituada a ver, pues yo voy a aceptar que me puedan mirar y que pueda atraer la atención. Me va a permitir también dar mi opinión y ser asertivo para que la gente vaya conociendo qué es lo que me pasa. Y que no me importe en determinados momentos confrontarme, es decir, dar una información que a otra persona le pueda molestar. En todo caso, la misión última de la vida es lo que a mí me va a hacer sentir mayor seguridad en este proceso en el cual sé que cuento con unos rasgos muy diferentes al resto de mis congéneres. Quiero alertaros que la conducta de evitación es una conducta de no aceptación y es una conducta que no solamente no rebaja el malestar de mi hijo. Cuando mi hijo evita estar con unos niños por si le van a despreciar, aparentemente deja de sufrir, pero es que ese sufrimiento se va a exponer y va a crecer exponencialmente cada vez que esté con niños que puedan cuestionarle o mirarle por su estatura. Así pues, cuando yo siento que no me van a aceptar, lo argumento porque mi talla no es como la de los demás y no me van a aceptar. Con lo cual, como de forma compensatoria, para liberarme de ese malestar, evito ir a sitios, evito iniciar conversaciones, evito llamar la atención y evito incluso pensar en mi estatura. Y es al revés, tengo que aceptarlo, ver que es coherente y contingente conmigo. Vamos a ver consejos para mejorarlo. 0-2 años. Ese amor incondicional y el favorecer que puedan tener estimulación temprana. No nos olvidemos que eso no significa que no les pongamos límites, pero nunca recriminando a mi hijo, sino recriminando el hecho que ha hecho mal. Y favorecer que pueda ir haciendo las cosas por sí mismo. A partir de los 3 años y en la etapa de 3-6 años vamos a tener especial cuidado en que los hermanos no utilicen un insulto de enano o despreciativo en cuanto a su talla. Vamos a evitar compararle con otros niños, otros primos, para no favorecer esos sentimientos de vergüenza o de competición. Tenemos que animar a nuestro hijo a que consiga las cosas más que premiarle, porque cuando alentamos a que mantengan el esfuerzo, voy a conseguir que no rebaje su intención de conseguir los objetivos. Si yo le doy un premio, ya ha conseguido su objetivo y se relaja. Y no, aquí el objetivo es como una hormiguita, ir consiguiendo cada vez cuotas mayores. Vamos a intentar balancear su déficit en el colegio, enseñándole a pedir ayuda a los profesores o amigos mayores cuando en el recreo del colegio puede haber situaciones en las que considere que me están agrediendo. Si veo que mis compañeros de clase no quieren jugar conmigo, porque claro, no soy el mejor portero ni el mejor pateador, voy a llevarme la pelota para que quieran jugar conmigo. Vamos a ser empáticos con nuestro hijo, de verdad, el que seamos capaces de reconocer su emoción, no para favorecerla, sino para hacerle entender cómo combatirla, es fundamental, porque van a haber situaciones donde no le inviten a un cumpleaños o, como os decía antes, no quieran jugar con él al fútbol. Bueno, le tenemos que hacer ver que en el tema del fútbol es porque no es lo suficientemente rápido, en el tema del cumple es porque todavía no le conocen bien y no le vamos a evitar el sufrimiento, solamente se lo vamos a hacer más ligero. En esta etapa empiezan a establecerse los amigos de pares, es decir, ese amigo de mi misma edad que me compenetro muy bien con él.
con lo cual vamos a favorecer el poder invitar a casa a algún compañero que sepamos que es especialmente amigo. Le vamos a enseñar que el enanismo no es una enfermedad, es una mutación genética que inicialmente él no va a saber lo que es, pero le quitamos la connotación de enfermedad como que me tienen que cuidar, no, es él el que tiene que salir adelante por sí mismo. No estoy enfermo, tengo enanismo y crezco menos que los otros niños. Es bueno que reconozca las cosas buenas que hace, pero tener cuidado con el exceso de alabanzas. Ya os dije que el exceso de alabanzas puede favorecer el narcisismo y encima el ser un déspota porque no reconocen las cosas bien que hago. En vez de decirle, cariño, qué bien lees, cuando esté leyendo, diré, ay, me encanta que me cuentes lo que has leído, qué le ha pasado al personaje o por qué hay, en fin, estableces una conversación sobre lo que ha leído. Favorece las negociaciones con tu hijo. En esta etapa son expertos negociadores. Juega con tu hijo con risas y enséñale a decir, mis huesos son cortos pero muy fuertes, para que tenga esa respuesta cuando alguien le diga algo. Anímale a pedir ayuda y explicar qué es lo que le pasa. Mis huesos sí crecen más despacio, pero mi corazón y mi cabeza es de niño mayor. Cógeme el libro si no llego, por favor. La ayuda en exceso es negativa porque le hace vago a tu hijo, pero hay cosas que él tiene que saber que tiene que pedir ayuda. Vamos a ver ahora de los 7 a los 12 años. Hay que explicarle que evoluciona más lento que los compañeros en algunas cosas, pero la fábula de la liebre y la tortuga es muy buena en estos casos. A largo plazo va a llegar a hacer lo que él quiera, pero no porque pueda hacer cualquier cosa, sino lo que él quiera en función de los rasgos que tiene. Habla con él de las opciones terapéuticas que tiene para poder mitigar el tema de la baja estatura. Familiarizaré con operaciones de quirófano, con intervenciones, que hable con niños que ya lo han hecho, en caso de que en algún momento se le tenga que hacer. Anímale a pedir ayuda ya a sus amigos cuando pasa al cuarto de baño, pues que a ver si hay algún taburete, si algún momento necesita la ayuda de un adulto para que le limpie, que su amigo le busque, que le ayude a subir la cremallera, porque si bien cuando era más pequeño la figura de referencia era el adulto, ya a partir de los 9 años es bueno que él busque la ayuda de sus iguales. Hay que respetar en casa las comidas familiares. Esto no le damos la importancia suficiente, pero es en las comidas familiares donde favorecemos la comunicación y generamos hábitos saludables. Le tenemos que enseñar a defenderse por sí mismo con los iguales, como os decía antes, no tanto buscando a los adultos. Hay que decirle siempre la verdad. Cuando te pregunte quiénes son los Reyes Magos, porque como os decía, él ya tiene capacidad de diferenciar lo que es la realidad de la ficción. Hay que hablarle abiertamente de lo que pasa cuando nos morimos, desde nuestras creencias. Y también le tenemos que hablar de qué cosas podemos hacer en la vida. Si puedo ir a la universidad, que no podré ir a la NBA en caso de que él tuviera esa idea. Vamos a jugar a las miradas. Esto es importante, porque las miradas de la gente que va por la calle es algo de lo que nunca se van a poder separar en su vida. Da igual la edad que tengan, en qué ciudad se muevan, en qué medio de locomoción. Todas las personas que no hayan visto una persona que esté en el perfil que os he enseñado antes de enanismo, cuando la vean van a mirar. Entonces, hay que jugar, por ejemplo, a las miradas. Vamos con él y decimos, venga, vamos a ver quién adivina qué es lo que piensa la persona cuando me está mirando. Entonces, según como yo interprete la mirada, así voy a reaccionar. Si la mirada es por ser distinto, por curiosidad, yo sonrío, amistad. Ahora, puedo encontrarme con alguien maduro, agresivo, poco empático, y entonces ahí lo que voy a hacer siempre es buscar ayuda. Buscar ayuda de mis iguales o una ayuda de protección, porque tengo que enseñar a mi hijo también que la gente que no conozco, no todo el mundo es bueno. Lo importante es no hacerle creer en un sentimiento de víctima. Y esto lo voy a combatir con la aceptación, con la educación, el conocimiento, qué es lo que tengo, enseñar a los demás que soy una persona distinta y sobre todo con la voluntad.
Hay un libro de Gladwell que se llama Outsider, que viene a decir que los fuera de serie son personas que, independientemente del entorno cultural, de las capacidades de nacimiento, han ejercitado más de 10.000 horas aquella habilidad de la cual se sienten competentes. Es decir, que la voluntad va a ser nuclear en mi hijo. Vamos a animarle a tener buenas calificaciones escolares, pero desde unas expectativas realistas, y voy a favorecer el valor del esfuerzo, porque solamente esforzándome voy a ser capaz de superar mis dificultades. Tengo que enseñarle a ganar amigos y conseguir nuevas habilidades. Entonces, en muchas ocasiones voy a tener que ofrecerle una atención especializada para un apoyo extracurricular, con actividades al aire libre, con profesionales de la salud. Entiendo que el tema económico se puede compensar con el apoyo social de mi grupo o el apoyo de la comunidad. Vamos también a hacer que cuando sientan la curiosidad morbosa de la gente que le mira o el desprecio de los demás, tengan una capacidad de analizar y de comparar la situación de forma que sean capaces de hacer ver a los otros que la estatura nunca refleja la inteligencia. Me contaba la madre de Ángel cómo una vez jugando Ángel con un niño que tenía como 3 años y el niño le preguntó, ¿qué edad tienes? Dice, 8 años. Dice, no, no puedes tener 8 años porque eres igual de alto que yo. Y entonces Ángel le decía, sí, pero tú no sabes leer, la edad no es por la altura. Bueno. Ponle también ejemplos a tu hijo de niños que hayan superado un defecto. Bueno, aquí con la película de Juego de Tronos nos puede dar mucho juego. A partir ya de los 13 años, donde el autoconcepto viene de su interior, tenemos que ser conscientes que el adolescente va a intentar romper las normas, con lo cual tenemos que ir un paso por delante de ellos. Y sabiendo que va a romper las normas, tenemos que conseguir negociar con él para que restituya el mal que ha hecho. Y en todo caso, a partir de los 15 o 16 años, sí que el ir cambiando las normas en función de las demandas y de las responsabilidades que va cogiendo tu hijo es un buen motor de cambio para tu hijo. Tenemos que favorecer que tenga aficiones con distintos grupos de amigos, del instituto, de la asociación, de grupo de música, si le gusta la música, porque tenéis que ser conscientes que en el proceso de crecimiento van a tener como parones pues por determinadas intervenciones quirúrgicas, etcétera, y no estar sujeto solamente a un grupo de amigos me puede hacer fluctuar de uno a otro sin que se note tanto. Tengo que hacer un buen seguimiento de las intervenciones de elongación, de esto ya hablaremos en alguna otra webinar. Tengo que enseñar a mi hijo que nada ni nadie me puede hacer daño si yo no quiero. Por eso el saber bien cómo soy y aceptarme es fundamental. Tengo que reconocer mis limitaciones por ser diferente, pero cada persona también tiene las suyas y tengo que hacerle ver que esas limitaciones no siempre son visibles en otras personas. El atractivo físico en esta etapa es fundamental. Entonces, la estética de un adolescente siempre va a ser importante para identificarse con su grupo, pero él tiene que saber que no tiene por qué gustar a todo el mundo. Y siempre su interior va a ser el contrapeso de su estatura, que es lo más importante. El atractivo psicológico es saber quién soy yo y saber que soy interesante para las otras personas contando con habilidades sociales, por supuesto. Os recuerdo que el exceso de alabanzas no son buenos y que uno de los aspectos más importantes para el adulto es el sentido que le damos a nuestra vida y la autorrealización. Con esta fotografía tan sugerente, tan bonita de la Fundación, os agradezco vuestra participación en esta webinar y espero que sea un punto de apoyo en este recorrido largo como padres que tenéis. Muchas gracias a todos.